Buenos días, tardes o noches, depende a qué hora nos vea, nos escuche. Somos Faith Orthodox Baptist Church, compartiendo con usted la palabra de Dios. ¿Gusta escuchar? Es que dice la Biblia, no que digo yo. No estamos pidiendo nada, simplemente su atención. Si le gusta, perdón, si usted cree que es bueno compartirlo con alguien más, hágalo. De otra manera, tiene derecho a no hacerlo, a no oír si no quiere. No criticamos ninguna denominación, ninguna religión, simple y sencillamente compartimos con ustedes lo que es la palabra de Dios, es donde está fundamentada nuestra fe en Cristo Jesús, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, ¿verdad? Cual lo presenta la Biblia. Como hemos sido enseñados, creemos y estamos seguros que es la verdad. Es por eso que estamos aquí compartiendo con ustedes. Si no tuviera importancia, pues no estaríamos aquí perdiendo el tiempo. Pero gracias a Dios podemos estar con ustedes y compartir qué dice la palabra de Dios. Esta mañana, domingo, ¿qué, mija? 28 de septiembre. Domingo 20, ya septiembre, ya viene octubre, ya estamos casi a final de septiembre. Ya se va acercando nuevamente otra Navidad y otro fin de año. Espero que pues estén bien de salud, que estén recibiendo bendiciones del Señor y sobre todo pues les deseamos lo mejor, el mejor día cada día, ¿verdad? Que este día, fin de semana o principio de semana, como lo vea o como lo tome, sea de bendición para cada uno de ustedes. La palabra del Señor vamos a incurrir en el libro o epístola de 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 11. Son 11 versículos, pero vamos a ver cómo lo reducimos un poco, no que le quitemos la importancia o lo importante, sino simplemente por tiempo, para no fastidiar, para no aburrir, para que se entienda que es la palabra de Dios. Va a poder a ver si que me lea los 11 versículos en Reina Valera, versión antigua, donde basamos nuestra predicación, y luego vemos cómo nos la presenta la Biblia de las Américas, Biblia de estudio. Adelante, Bessie, por favor. Primera de Corintios 15, del 1 al 11, dice la palabra de Dios. Además os declaro, hermanos, al evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el postrero de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios, empero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo, porque o sea yo, o sea ellos, así predicamos y así habéis creído. Amén. Bien, ahora por favor, pon en manos del Señor. Oremos, Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por traernos comida a tu recinto de oración, Señor, y pues Padre, gracias por el descanso de la noche y el amanecer esta mañana, Señor. En esta mañana, Señor, venimos a ti a ponerte esta predicación en tus manos, Señor. Tú eres el que unge y usa el que está predicando, Señor. Igualmente a cada pastor, misionero, evangelista, maestro que anda predicando y presentando tu palabra alrededor del mundo, Señor. Síguelos usando, Señor, síguelos protegiendo, Señor, y pues Padre, síguelos guiando, Señor. Igualmente, Señor, te pedimos por cada oyente. Prepara los corazones y los entendimientos de cada uno de nosotros, Señor, que podamos aprender de tu palabra, Señor, y poderla aplicar en nuestras vidas diarias, Señor. Nuevamente, Señor, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues Padre, en esta mañana venimos ante ti a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor. Sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, necesidades, pérdidas, enfermedades. Todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Tú eres el que suple, el que guía, el que guarda, el que consuela, el que cura. Y pues Padre, abre las puertas que tienen que estar abiertas, Señor, y cierra las puertas que tienen que estar cerradas, Señor.
Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues Padre, todo te lo ponemos en tus manos, Señor, y te seguimos pidiendo por cada líder, Señor, cada líder espiritual, cada líder de familia, cada líder de gobierno, Señor, tú conoces las situaciones de cada uno, Señor, y pues Padre, tú conoces las situaciones de cada familia y de cada persona, Señor. Entonces los ponemos todos en tus manos, Señor, que nos sigas protegiendo, Señor, y pues Padre, que nos sigas dando guianza, Señor. Nuevamente, Señor, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues nuevamente, Señor, que está todo bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros. Todo esto te lo ponemos en tus manos. Gracias por tu gran misericordia, Señor. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Perdona nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, ahora permítame, ¿qué encabezado tiene en la Biblia, la tuya? Cristo murió y resucitó. Y aquí en las Américas, Biblia de Estudio tiene síntesis del Evangelio, o sea, resumen del Evangelio, del 1 al 11. Ya como lo leíste tú, fue al 11, ¿verdad? La Reina Valera. Vamos a ver cómo nos lo presenta ahora la Biblia de las Américas, Biblia de Estudio. Dice, ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también está, en el cual también estáis firme. 2. Por lo cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayas creído en vano. 3. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. 4. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 5. Que apareció a Cefas, o sea, Pedro, y después a los 12. 6. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen, se entiende. 7. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. 8. Y al último de todos, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. 9. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues persigue la iglesia de Dios. El 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resulta vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. El 11. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creísteis. Bien. Ya oraste, ¿verdad? ¿Qué predicó Pablo? ¿Qué oyeron los corintios? El Evangelio, la palabra de Dios. Algunos la creyeron, la entendieron, la aceptaron. Por eso dice, si no creíste en vano. Bien, cada uno de nosotros tenemos la bendición de tener el discernimiento o el entendimiento para poder tomar decisiones a voluntad. No, ni el Evangelio es para todos, pero no es de todos si no lo quieren. No se trata de juzgar otras religiones, otras denominaciones, no, se trata de qué dice la palabra de Dios. Aquí hablamos de la palabra de Dios. Ciertamente somos bautistas por denominación, pero cristianos por convicción. Hay algo que tiene que ser muy bien aclarado. Es la palabra de Dios, que dice la Biblia. Repito, no es lo que digo yo o alguien más aquí en la iglesia. Como está escrito, así está escrito. ¿Le escribieron hombres? Pues precisamente varones inspirados o iluminados, dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Es de nosotros el quererlo o no quererlo. Obviamente, si considera que es importante para su vida, pues debe ser importante para todos. Porque se trata de ¿qué? Del alma de cada ser humano. ¿Qué es la palabra de Dios? El camino a la salvación. ¿La salvación de qué? Del tormento eterno, para estar en gloria con el Señor. Ciertamente, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Depende de dónde está su corazón. En este mundo estamos y hemos estado y han vivido muchas otras generaciones con el propósito de cada ser creado por Dios, aunque no les guste a los de la evolución. Somos creación, no somos casualidad. Y Dios tiene un propósito para cada ser humano. Esta enseñanza precisamente se trata de la comunicación del Evangelio de Dios.
¿Qué es el Evangelio de Dios? Pues podemos ver, empezar a leerlo, dice Pablo, hablando a los corintios en ese tiempo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Qué es lo que está diciendo? Porque lo oíste, lo entendiste. No te estoy hablando de mis ideas, de mi plan, todo es palabra de Dios. ¿Qué es la Biblia? Al creyente que entiende, que estudia y que crece espiritualmente, entiende que es la palabra guía o guianza de Dios para todo ser humano. ¿Tiene que siervos? Ciertamente somos siervos. Siempre ha habido siervos de Dios para guiar a la humanidad a Dios. Pero esas fuerzas, yo creo que eso lo repito mucho en mi vida, nada de esas fuerzas. Todo es voluntario. Por eso el ser humano tiene libre albedrío. Los animalitos no tienen libre albedrío. Los animalitos nomás comen, nacen, crecen, comen, viven, tienen hambre, comen, tienen sed, toman agua, tienen necesidad de hacer algo, lo hacen y ya. Y fue todo. No tienen razonamiento, no tienen entendimiento. Cuando queremos entender las cosas de Dios, vamos buscando, vamos examinando, vamos escuchando. Porque Romanos, ¿qué es? 10:17, 4:17. La fe viene por el oír. 10:17. 10:17, ¿qué dice? Dice Romanos 10:17, dice la palabra de Dios. Luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Luego la fe es por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios, el Evangelio. Pero muchas de las personas en la naturaleza humana, ya van a empezar. A mí no me interesa eso. Es que yo creo, es que yo depende de cada quien. Mi deber y el deber de todo siervo del Todopoderoso es comunicar, saber, dar a entender qué es la palabra de Dios. ¿Somos perfectos? No, tenemos fallas también. Somos seres humanos como cualquier otro. Pero tenemos el deber, por convicción, de comunicar la palabra de Dios y aclarar que sin la disposición y el deseo de querer entender la palabra de Dios, es imposible que alguien la entienda. Por eso, y voy a ese versículo, porque cada vez lo voy a sacar. 1 Corintios 2:14. ¿Qué es lo que nos dice 1 Corintios 2:14? ¿Cuál es la necesidad del ser humano para poder entender las cosas de Dios? Adelante. Dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque les son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Amén. Porque se han de examinar espiritualmente. Y hay más versículos que nos enseñan que el Espíritu Santo vino, ahí en Hechos, con el propósito de guiar al ser humano a toda verdad. Pero si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo de Dios more en nosotros, no podemos darnos la oportunidad de entender. Y aunque querramos entender las cosas de Dios, se nos hace locura. Porque no tenemos la guianza espiritual, porque se debe discernir espiritualmente. Por eso el Evangelio es muy importante, porque sin fe no podemos hacer nada. No podemos entender las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque hay una mezcla de creencias, de supersticiones, de costumbres revueltas en las cosas de Dios, y creemos más a todo eso, a las costumbres, a las tradiciones, que a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado la oportunidad de escuchar, de querer oír, de querer aprender qué es lo que dice la palabra. Es que es falso, es que lo escribieron hombres, excusas hay miles, pero hay una sola realidad. El ser humano nace y sigue ¿qué? Lo que Dios propuso, la secuencia de la vida. Y cada día va creciendo físicamente, va madurando, va creyendo, va aprendiendo lo que quiere, pero cuando viene la palabra de Dios, entiende el propósito de ese nacimiento de su persona, porque Dios ama a todo el mundo. Pero ¿todo el mundo ama a Dios? No. Es por eso que el Evangelio está ahí para todo aquel que quiera, porque Dios no va a forzar a nadie.
Depende de cada quien querer entender y querer aprender quién es Dios, ¿verdad? Por eso dice Pablo ahí, ¿verdad? Mas os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, o sea, ya te he enseñado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, o sea, continúas creyendo y creciendo, madurando espiritualmente. ¿Bajo qué? Bajo las enseñanzas del evangelio. ¿Tiene que ser a fuerzas? No. No es forzado, repito. Es voluntario. Cada uno damos entrada, damos salida a nuestro corazón de lo que queremos. Queremos dejar entrar a nuestras vidas, a nuestros corazones. ¿Por qué? Porque si lo entendemos y no lo queremos, bueno, eso ya es otra cosa. Eso es endurecimiento. Pero si no lo has entendido y te alejas, estás perdiendo la oportunidad de entender que el que está en peligro es tu alma, no tu cuerpo. Porque todo ser humano nacido de hombre y mujer, vamos a terminar un día. Toda nuestra vida es un caminar, es una carrera. ¿Bajo qué? Bajo una enseñanza divina, hablando espiritualmente, con el propósito de Dios que seamos enseñados. ¿Qué es lo que Dios quiere? Porque nos ama tanto para cada uno de nosotros. No nos gustan los mandamientos, están locos. No nos gusta que la moralidad ha de ser un algo que se conmemoras. No, es otra cosa. Que se ha olvidado en estos tiempos. No hay. Y gozamos y al rato, porque está establecido, dice Hebreos 9:27, que el hombre dice, pero parafraseando el versículo dice, porque está establecido que el ser humano muera una sola vez y después al juicio. ¿Quién lo estableció? Aquel que nos creó, aquel que hizo el mundo y nos deja las enseñanzas por medio de sus siervos. ¿Quién es su siervo? Pablo, el apóstol. ¿Era muy bueno Pablo? No, porque no era muy bueno, por eso lo llamó Dios, para que aprendiera. ¿Verdad? Pero ¿qué es lo que nos enseña la palabra de Dios por medio de las epístolas de Pablo? Que Dios nos ama y ha dejado su legado escrito, porque si Dios nos hablara directamente, Él es santo, 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 nos consume con su aliento, porque este mundo va de mal en peor. ¿Lo entendemos? ¿Lo queremos entender? Pues eso depende de cada quien, porque cada cabeza, dice el dicho, es un mundo. Cada persona tiene sus propias ideas, aun siendo de la misma familia, aun siendo hermanos de padre y madre biológicos. Hay diferencias, no todos somos iguales. ¿Cómo es posible? No se parece a su padre. Puede haber oído alguna expresión, es que su padre era su padre. Pero esa otra persona tiene libre albedrío, toma decisiones, tiene gustos diferentes. No que sea, como dicen muchas veces, es que vino extra. No. La creación de Dios es la misma en todo ser humano y en este mundo. Se nos dio la bendición y la oportunidad de tener entendimiento por ser seres humanos y creación del Todopoderoso, corona de su creación. ¿Lo entendemos? Bueno, es decisión si entendemos que Dios nos ama de tal manera, ha dejado una guianza por medio de sus siervos para que nosotros vayamos atrás de ellos. Dios cuando nos dice, no, hay nada más una mención de esto voy a hacer y se oye un poco duro, cuando Dios dice, no coma sangre de los animalitos que mandan, desángralos. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso? Mucho, hasta para la salud, porque se crean parásitos en el sistema. Dios cuida al ser humano. ¿El ser humano se cuida? ¿Pone atención? No. Hay que gozar la vida porque el mundo aquí te queda. Ciertamente. Pero ¿tú a dónde vas? Porque este cuerpo es una caja. Tarde o temprano vamos a dar cuentas. Pero ¿qué es lo que debemos? Si no ponemos atención en lo espiritual, que es lo eterno, más que 80, 100 o 150 años, hasta 200 años, o los años que viva la persona, no es nada comparado con la eternidad que espera el alma. Pero eso depende de cada quien. Es por eso que el Evangelio está siendo predicado. Y mucha gente lo hemos recibido, lo hemos creído y seguimos adelante. Aunque mucha gente nomás dijo sí
y anda fuera de la voluntad de Dios. Dios sabe cómo soy, y es que Dios ya me conoce precisamente, porque nos conoce a todos, no nomás a uno. Dios no tiene consentidos, a Dios a todos nos da lo mismo, la oportunidad. Depende de cada uno cómo es. Es que es muy inteligente. No, es más atento y pone atención. Es que son sabios, sí, se interesó por algo y puso atención. Somos distraídos, que es otra cosa. Dios en todo ser humano puso una mente, un entendimiento igual. Ni uno tiene más, ni uno tiene menos. Obviamente que entró el pecado y ahí es donde el enemigo ataca y distorsiona las cosas y tú eres todopoderoso. Lo mismo pasa en las naciones, lo mismo pasa en las familias y en los seres humanos. Queremos ser los más grandes, queremos tener la autoridad, queremos tener esto y ¿por qué son las guerras? Dice Santiago. Son muchas cosas que debemos tener en cuenta que Dios nos habla y nos dice. El Evangelio es para que tengas una dirección correcta acerca de lo espiritual. Y en lo terrenal vas a recibir bendiciones. Pero también vas a recibir lo que tú mismo hayas sembrado. Como dice Gálatas 6:7. No es raíz. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare o el ser humano sembrare, eso mismo cosechará. Pero depende de cada quien. Si conoces la verdad, no quita que seas humano. Al contrario, te hace más humano. Es que somos modernos. Es que somos de la ¿cómo le nombran la primera? De la clase alta. De las naciones que están más desarrolladas. ¿Desarrolladas en qué? Ahí no se andan matando unos con otros por las armas que el enemigo les dio para destruir a la gente. Ahí no se andan peleando por el poder. ¿Por qué hay los maleantes que hay en el mundo? Por poder. ¿Le importa a la gente? No. ¿Eso los hace mejores? No. ¿Y qué hay en el mundo? ¿Qué hay entre las mismas familias? ¿Qué hay entre los mismos hermanos? Pleitos. Es que yo sé más. Es que no sabe nada. Tal vez habrá gente más despaciosa para aprender. Pero el cerebro es el mismo. El entendimiento es el mismo. Es el mismo creador. Es el mismo Dios. Es el mismo aire que respira. Es el mismo sistema de alimentación, de respiración. Todo lo mismo. ¿Qué es lo que es, repito, qué es lo que hace la diferencia? El conocimiento. Y para tener conocimiento, disposición. ¿Y qué es tener disposición? Investigar. Ah, no, es que dijo fulano. Ah, es que dijeron en la antigüedad. ¿Sí? Nomás al que hace lo malo se le toma en cuenta. Pero el que obra lo bueno, ¿cuándo se acuerdan de él? ¿Dónde está la recordanza de Cristo Jesús? Aquel que murió sin pecado. Ah, es que siempre tratando de minimizar lo espiritual. Siempre renegando de las cosas que Dios quiere que entendamos. Dice en Gálatas 1:11, si me lo lees por favor. Gálatas 1:11 dice la palabra de Dios, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre. No es según hombre, gracias, mija. El evangelio que Pablo anunciaba y aclara, no es según hombre. Aquellos que hemos sido llamados verdaderamente, si somos llamados, no estamos pidiendo el diezmo, no estamos pidiendo nada, simplemente escucha, porque tu alma está en peligro. Pero si no la quieres, no podemos hacer absolutamente nada, ¿verdad? El Señor ya te habló, ya nos dejó la advertencia. ¿Qué dice Romanos 2:16? Dice la palabra de Dios, en el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres, conforme a mi evangelio por Jesucristo. Amén, gracias. Es la enseñanza es precisamente, ¿por qué? Porque va a venir un día quien pida cuentas de todo aquello. Si como siervo del Señor hemos errado, hemos perdido el punto principal y nos hemos centrado en lo material, recapacitemos. Obviamente todos tenemos derecho a tener la opinión que querramos y hacer lo que querramos. Y el único que va a juzgar es Dios a su tiempo, el Señor Jesucristo. Por eso que toda la palabra de Dios es para que entiendas, porque se te van a pedir cuentas. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Eso es ya
Depende de cada quien. Por eso no me gustan las iglesias cristianas, porque nomás están hablando. ¿Qué querías? Que te predique que Dios es amor. Dios es amor, ciertamente, pero también es justo. Que yo decreto que yo no hago nada. El que decreta y el que hace es Dios con su Espíritu Santo. Cualquier don que yo pudiera tener no es mío. Tal vez yo lo pueda usar como lo uso, el hablar, tal vez. Pero no es mío, no es don mío. Cuando yo muera, regresa al que lo dio. Y así es con cada espíritu que llame a cualquier persona. Regresa de donde vino, lo quieras o no. Dice, el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres o de los seres humanos, conforme a que dice Pablo, a mi evangelio, por Jesucristo. ¿Quién va a venir? El tribunal de Cristo lo tienes. Corintios, ¿qué es? Pero 2 Corintios 5:10. 5:10, ¿primera? Segunda de Corintios 5:10, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ahora sea bueno o malo. Ahora, sea bueno o malo. Siempre, gracias, amigo, que pasa algo en el mundo, la gente empieza, ay, ya viene el fin del mundo. Es que dice la Biblia. La Biblia nos habla claramente. Para muestra, fíjese que dice Mateo 24, del 3. No, esa es referencia, mija. Del 3 en adelante, cuando los apóstoles le piden señales de su venida. Pero déjame decirle otra cosa, cuando estamos ya entendiendo y aprendimos que el Evangelio de Jesucristo nos enseña, por medio precisamente del Señor Jesucristo y de su Espíritu Santo, el camino de la verdad. Es decisión de cada ser humano aceptarlo o dejarlo. Es que yo creo, yo creo muchas cosas, pero ¿qué dice la Biblia? Y yo estoy más seguro que la Biblia me habla la palabra de Dios. Si tengo dudas, como dice la palabra de Dios ahí, no me acuerdo, Él los guiará a toda verdad, Mateo. ¿Por qué voy ahí? Precisamente si volvemos a 1 Corintios 2:14, que dice que se tiene que discernir espiritualmente, nada más lo dice así. No. ¿Por qué? ¿Lo tienes? Juan 16:13. Juan 16:3. ¿Qué dice Juan 16:3? Y todo está en la Biblia. Aquí en la Biblia encontramos todo. Adelante si lo tienes. Juan 16:13 dice la palabra de Dios, pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Amén. Juan 16:13, ¿verdad? Si Dios nos provee todo para entenderlo, necesitamos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, para poder discernir las cosas espirituales. No es que, tiemblo y es que yo soy medio, mis respetos para cada quien. Pero el cristiano tiene que entender, o el que quiere entender, que sin el Espíritu Santo de Dios, lo que leímos en 1 Corintios 4, no podemos discernir las cosas de Dios. Porque se tienen que discernir espiritualmente. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre. Dice, no recuerdo, pero dice en el versículo, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Números 23:19. Números 23:19. Ahí puede encontrar el versículo donde dice que Dios no es hombre. ¿Por qué? En hebreo dice Dios es espíritu. Y cuando viene el Espíritu de Dios a nosotros, ¿quién está viniendo? ¿Quién nos está guiando? El dueño de todo, el Señor. ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Padre? Un solo Dios verdadero. Tenemos la guianza del mismo Dios. ¿Por qué todo esto? Porque hay un motivo y razón. Un día vamos a dar cuenta, repito, que dice 1 de Pedro 4:5. Dice la palabra de Dios, los cuales darán cuenta al que está aparejado para juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Está preparado, gracias. Está aparejado, está preparado. ¿Para qué? Para pedir cuentas. Los cuales darán cuenta al que está aparejado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Por qué? La palabra de Dios nos dice en Romanos 5:1,
justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Romanos 5:12? Dice la palabra de Dios: de consiguiente, vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Amén. ¿Justificados por quién? Por Jesucristo. Por eso le decía yo ahí en Romanos 5:1, justificados por... ¿Qué le dice el 2? Romanos 5:2 dice la palabra de Dios: por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y nos gloriamos en la esperanza. En la esperanza. Estamos esperando la venida. Yo prefiero estar esperando la venida del Señor a gozar riquezas. No que sean malas las riquezas. Las riquezas no son malas. El que es malo es el ser humano que se infla, se hincha y hace de la riqueza su Dios. Estamos esperando a aquel que va a venir a juzgar a los vivos y los muertos. ¿Y quién es? Jesucristo, el Señor nuestro. El versículo 2 de 1 Corintios 15:2. Dice la palabra de Dios: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Si no creísteis en vano, por lo cual asimismo, si retenéis, si te afirmas, si te afirmas en la palabra, en el evangelio que os ha predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Por qué? Que dice precisamente que es Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, sí, ¿verdad? Que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no crea o creerá, cree constante, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Vida qué? Espiritual. Estamos hablando de lo espiritual, del alma. El alma de cada ser humano es importante, sí. Te preocupas por vivir 100 años aquí cómodamente, que haces bien. Dejarle a tu familia algo, haces bien. Pero estás tomando en cuenta a aquel que te proveó todo. Has tomado en cuenta que Dios prueba al ser humano en muchas maneras. Lo he dicho y lo repito para que se entienda. En enfermedades, en tribulaciones, en riquezas. Para ver dónde está el corazón de cada uno. En tribulaciones, dice la palabra de Dios, que juntamente con la tribulación o la prueba, que es lo mismo, nos dará la salida en este mundo, en esta vida, porque estamos siendo formados, como dice Romanos 8:29, a la imagen de su Hijo. Entendiendo, dice Filipenses 1:6, que el que empezó la obra en nosotros, la terminará. Pero si es que nosotros queremos, si es que nos dejamos, porque muchas veces ya estando dentro de la familia cristiana, no nos gusta. Es que no hay pachangón, no hay bailongo. Pues no hay. Pues no. Eso no es diversión. Eso es acabar con tu salud poco a poco. Con tu moral, con tu vida, con todo. Dios te ofrece vida eterna, ciertamente. Pero si es que quieres. Por eso dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque un día va a venir Cristo a pedir cuentas. No para condenación, sino a cada creyente. Para el no creyente es el juicio del trono blanco, el lago de fuego. Pero no nomás es el infierno, porque el mismo infierno, dice Apocalipsis, será echado al lago de fuego. Pero eso depende de cada quien. No es que yo te quiero hacer que creas afuera, no. Analízalo y si te convence, adelante. Por eso exhorta a los corintios, ya la oyeron. Dice, ya la escucharon, ya se la dije. Dice el 2, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra, si la afirmaste en tu ser, en tu corazón, que os he predicado, y como afirma, sois salvos. Pero dice, si no creíste en vano. No podemos creer
decir sí, traer la Biblia debajo del brazo y saber la Biblia al derecho y al revés, pero si no hay una disposición de entrega, como dice Romanos 12:1, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio a Dios mismo. No que te quites la vida y que derrames tu sangre, no, que te ofrezcas voluntariamente. Como dice allá en Lucas 9:23, ¿verdad? ¿Quién lo dijo? El Señor mismo. ¿Cómo lo dijo? ¿Lo tienes? Adelante. Dice la palabra de Dios y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Fíjese bien, tome su cruz, niéguese a sí mismo. Y se ha repetido mucho porque es bien difícil para el ser humano negarse a sí mismo. Me someteré a otras personas, a otra cosa, pero no a Dios. Es que no te das cuenta o no nos damos cuenta que cuando Dios quiera nos apaga el switch, por decirlo de alguna manera cómica, nos corta la luz y ya se acabó. Más cuando ya estamos entraditos en años y todavía seguimos predicando la necedad de las riquezas. Todavía que seguimos predicando porque queremos ser populares, porque quiero un megatemplo. No tiene nada de malo cuando Dios bendice, cuando Dios te lo da. Pero si es con mis recursos, porque yo quiero, porque yo sé hablar y los duermo. No, es humildad, conocimiento, disposición, el querer aprender. El mismo Pablo dice ahí en Romanos 1:16, y lo dice muy claramente, y claro y fuerte, a los romanos, ¿no? ¿Qué dice, amigo? Dice la palabra de Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Al judío y al griego, o al judío y al gentil. Todos tenemos entrada, como dice Hebreos 4:16. ¿Qué dice Hebreos 4:16? Dice la palabra de Dios, lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Entremos confiadamente al trono de Dios. Todo creyente, todo hijo de Dios, tenemos entrada libre por quien por Cristo Jesús al trono de la gracia. Está ahí. No dice, ve, búscala, no, está ahí. Y lo hemos practicado muchas veces cuando oramos los cristianos. ¿Qué nos detiene para mejorar cada día? Nosotros mismos. Mi idea, porque no me puedo negar yo mismo, porque yo quiero seguir mandando en mí, o haciendo lo que yo quiera como yo quiero, porque yo tengo la razón, porque es mi gusto y qué, porque puedo, porque quiero y porque me da la gana. Por eso dice el Señor, el que quiere venir en pos de mí, y allí es donde se pierde muchas veces el deseo de ser cristiano. Niéguese a sí mismo. Tome, parafraseando el versículo, su responsabilidad como cristiano y sígame. ¿Y cuál es la responsabilidad del cristiano? Ir por todo el mundo, o por donde vaya en este mundo, predicando el Evangelio. Mateo, ¿qué es? 28:18 al 20, creo. Pues la gran comisión. Si lo tienes, léemelo, porque es muy necesario que quede claro de qué estamos hablando, ¿verdad? Mateo 28:18 al 20 dice la palabra de Dios, y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Gracias. Muchas veces pensamos que Dios no existe. He visto personas y sé de personas que Dios no es verdadero. Entonces, ¿por qué estás respirando? ¿Cómo respiras? ¿Cómo comes? ¿Cómo abres los ojos cada mañana? Déjame decirte que aunque quieras detener el tiempo, no lo vas a detener. Aunque quieras que tu barriga no crezca,
no va a dejar de crecer porque sigues come y come. Sigues desvelándote, sigues maltratando tu cuerpo, sigues aventando sapos y ranas y víboras por la boca. En tu mente no hay nada bueno. ¿Qué se espera para esa alma? No, es que es anticuado, esas son falsas creencias, ¿sabes? Entonces, ¿por qué cada día te haces viejo o vieja? ¿Por qué cada día te sale una arruga? No puedes regresarte para cuando tenías 15 años como mujer ni como hombre cuando tenías 18, ya que te has pasado la adultez. Ya que hemos caminado años, no podemos regresarnos porque no tenemos ese poder. Vuelvo a Hebreos 9:27 que dice, está establecido. ¿Quién lo estableció? Dios mismo. El tiempo es para el ser humano, pero al mismo tiempo está sometido a Dios y Dios lo controla. Dios se ríe de muchas personas, por decirlo así. Y en el Salmo 2, que dice el Salmo, no recuerdo los versículos, si me lees 5 versículos del Salmo 2, donde se ríe Dios del ser humano, que se rebela contra él. Salmos 2, del 1 al 5, dice la palabra de Dios, porque si amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad, estarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus coyunturas, rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, entonces hablará a ellos en su furor y turbarálos con su ira. Amén. Se reirá, se ríe Dios. Gracias. ¿Por qué? Todas las acciones de los seres humanos, hasta de las grandes potencias primermundistas, son fuegos artificiales para Dios. Por eso se amotinan contra ellos. Quita la Biblia, no le hagan caso. Religiosos, hipócritas, mentirosos, nomás quieren dinero. Dios te está hablando a tu corazón. Tienes una alma y cada día que pasa en tu vida te estás haciendo más viejo o más vieja. Tu infancia ya no va a volver. Aquellos que hemos tenido la oportunidad de crecer y llegar a grande edad, gracias a Dios. Pero el punto es que todos tenemos un fin. Y el proceso de la vida sigue adelante. Este cuerpo nació chiquito y ahora fue creciendo y ahora fue haciéndose viejo y ahora los que ya estamos viejos estamos más cerca de partir de este mundo, por decirlo suavemente. Nos hemos preparado o nos estamos preparando. Estamos enseñando a nuestros hijos la verdad o estamos dejando que el mundo entre en sus vidas con el teléfono, con la computadora. Inteligencia artificial. Son. Ajá. ¿Y tu alma no es artificial? Realmente es decisión de cada quien, pero tú sabes. Pues, ¿qué dice Romanos 11:25? Hablando de quién, de Israel precisamente. Dice la palabra de Dios, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Gracias. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hay mucha polémica, gracias. Hay mucha polémica más en estos tiempos precisamente acerca de Israel. No es que seamos antisemitas o que no queremos a Israel. Creemos en la palabra de Dios. Amamos al pueblo de Israel. No el país geopolítico establecido por ser humano. Hablamos del pueblo de Israel, donde quiera que esté. Se ama, se ama. Perdió el derecho de ser hijo en ninguna manera. Pero ¿hasta cuándo va a ser nuevamente traído el Israel espiritual a Dios mismo? Cuando entre la plenitud de ¿quién? De los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todas las naciones, todos los seres humanos que quieran aceptar a Cristo como su único Salvador, tiene entrada. Toda la plenitud. Para que todo aquel que en él cree, leímos en Juan 3:16, no se pierda,
mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el punto principal? Precisamente la salvación de todo ser humano. Cristo vino con un propósito a este mundo. Cristo no pecó, nació en un nacimiento que no fue natural. ¿Por qué? Porque Dios cortó, lo digo y lo repito para que se entienda, la simiente de Adán, para que entrara la simiente del Espíritu Santo por medio de un ser humano, María, una mujer. Gálatas, que dice 4:4, que a su tiempo envió Dios a su Hijo por medio de una mujer. No dice mujer y hombre, porque cortó la simiente de Adán para darle la oportunidad a la humanidad para que viniera y presentara ese cuerpo en sacrificio, en pago por todos nuestros pecados. ¿Y qué hacemos? Jaja, Cristo, jaja. ¿Le dolió? Sí, le dolió. ¿Sufrió? Lo que no se imagina. Era un ser humano, como usted y como yo. Pero no trató de tocar sus sentimientos, sino su entendimiento de que Dios nos ama de tal manera y nos deja la enseñanza, pero depende de cada quien. ¿Lo quieres? ¿No lo quieres? El pueblo de Israel no está alejado de Dios. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Pero lo que hoy vemos es el hombre interviniendo para beneficios materiales. Porque mi nación es primero. Porque yo soy. Te vas a morir. El hecho de que seas rico, seas quien seas, de una eminencia en este mundo, comes por uno mismo, respiras por uno mismo, caminas con 2 pies, tienes pensamiento, tienes ojos. ¿Qué te hace más grande? Un día te vas a morir. Igual que muchos reyes, igual que muchos faraones. ¿Qué nos detiene para acercarnos a Dios y decirle, sí, yo quiero ser tu hijo? Simplemente y sencillamente disposición, porque el evangelio se sigue predicando. Muchos mal, muchos bien, dijo Pablo, por en una o en otra manera, pero mejor se sigue predicando la palabra de Dios, sea por burla o sea por fe. Pero la palabra de Dios sigue predicándose. La decisión es tuya o es individual para cada persona. Estamos viendo la situación del mundo como está. Estados Unidos es el poderoso, China es el poderoso, Rusia es el poderoso. No, el todopoderoso es el creador y se ríe de nosotros, los humanos que pensamos que somos algo más. No vivimos en estos tiempos en amor, vivimos en mortandad, no en amor. Y vemos las cosas tan ligeramente. Oh sí, oh sí. Y la gente muriendo. No doblamos rodilla y nos ponemos a orar. Esos religiosos todos quieren arreglar, porque el único que puede arreglar todo es Dios. Hablen lo que hablen, digan lo que digan, Dios es eterno y es omnisciente, omnipresente y está aquí con nosotros siempre, esperando que alguien diga yo. Cuando hemos aprendido la palabra de Dios, hemos sido muchas de las veces, y digo hemos sido porque me ha pasado, humillados, maldecidos, corridos, con agua, con portazos, con maldiciones. ¿Y eso nos hace mejores? No, cuando renegamos de las cosas de Dios. ¿Qué dice Gálatas 3:4? Dice la palabra de Dios, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que fue en vano. Tantas cosas, gracias mija, aquellos que han estado en la congregación, aquellos hermanos que por alguna desilusión, por otro hermano, o por el pastor, o por lo que sea dentro de la iglesia, y culpa a Dios, Dios no tiene la culpa de nada. ¿Creíste en vano? ¿Lo que hiciste ayer, el esfuerzo que hiciste, fue en vano? ¿Lo que aprendiste ayer fue en vano? Has perdido tu tiempo, de nada te ha servido. ¿Por qué culpar a Dios de los errores del ser humano? ¿Por qué decirle a Dios quítate? No me interesa. Cuando estás condenando tu alma, cuando tienes la oportunidad de entrar al reino celestial, si tú quieres. Porque hay tormento, hay el camino
hacia arriba y el camino hacia abajo. Hay camino bueno, hay camino malo. Camino estrecho, camino ancho. De ti depende, personalmente, seas hombre, seas mujer, seas joven o seas viejo. Tienes entendimiento, de ti depende el querer aprender más de Dios. ¿Quién es Jesucristo? ¿A qué vino? ¿Por qué vino? ¿Por qué alguien dice que no es cierto? ¿Tú lo dices? ¿Ya lo investigaste? ¿Ya te aseguraste? No sea que esté tu alma a un paso de ser destruida en el lago de fuego. Pero de ti depende. No es a fuerza, repito, es voluntario. Y con esto pues terminamos y simple y sencillamente es una enseñanza. ¿La quieres? Bien, ¿no la quieres? Estás en tu pleno derecho. El Señor te bendiga. Oremos. Se me había olvidado. Perdón. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Gracias por tu palabra. Bendice al oyente, al que con gusto oye, esperando bendiciones de ti, Padre. Que tu Espíritu Santo obre, que tu palabra corra. No soy el único que predica tu palabra, Señor. Tú eres el que la prosperas, el que la haces crecer, el que la usas según tu voluntad. Bendice tus siervos que en esta mañana están llevando a un servicio verdaderamente de corazón, alabándote y glorificándote. Gracias por todo lo que nos has dado, gracias por quien eres, gracias por ser Padre nuestro. Bendice tu iglesia, mis hermanos, donde quiera que estén alrededor del mundo y en este país. Bendice a aquellos que sufren, que están en necesidad. Ayuda a aquellos líderes, Padre, que andan en complicaciones, muriendo mucha gente, niños, mujeres, ancianos, enfermos. Ayúdalos, Señor. Pon en sus corazones a sus dirigentes verdaderamente el significado de que es ser un ser humano cristiano. Háblales, dirígelos, prospéralos según tu voluntad. Gracias por todas tus bondades, gracias por tu amor y tu misericordia. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. El Señor les bendiga.